Hola a todos. Hoy vengo a hablaros de un terremoto político que vuelve a poner a España patas arriba, con el gobierno mirando de reojo, la UCO pisando fuerte y la justicia convertida otra vez en el centro de todas las miradas. Y cuando la justicia entra en escena, ya sabéis lo que pasa. Empiezan los nervios, aparecen los silencios sospechosos y todo el mundo corre a proteger su propio relato. Porque lo que está ocurriendo no es una anécdota, no es una polémica pasajera, es una cadena de movimientos que están dejando una imagen brutal. Un país donde cada día salta una pieza nueva, donde cada información abre más preguntas que respuestas y donde los ciudadanos ya no saben si están viendo transparencia o simplemente una guerra desesperada por controlar el daño. Y ojo, porque aquí hay algo muy importante. Cuando los informes empiezan a incomodar, cuando las versiones oficiales se retuercen y cuando determinadas figuras aparecen una y otra vez en el centro del foco, ya no estamos hablando solo de política, estamos hablando de poder, de supervivencia y de hasta dónde está dispuesto a llegar un sistema para protegerse a sí mismo. Y eso, familia, es lo que hace que este momento sea tan explosivo. Antes de empezar, una noticia de última hora. Santiago Abascal ha hecho una declaración impactante que ha sacudido a toda España y ha revolucionado las redes sociales. Lo que ha dicho está generando una enorme polémica y la reacción no se ha hecho esperar. Si todavía no lo has visto, encontrarás todos los detalles de una fuente oficial en el comentario fijado. No te lo pierdas. Y ahora volvamos al tema de hoy. Empecemos por lo evidente. En España hay demasiada gente intentando vender normalidad, cuando lo que hay es alarma. Demasiada sonrisa institucional, demasiada frase ensayada y demasiadas explicaciones que no terminan de cerrar. Y cuando una causa o una investigación empieza a tocar nervios sensibles, la reacción suele ser siempre la misma: minimizar, desviar, atacar al mensajero y esperar que el ruido lo tape todo. Pero esta vez el ruido no está tapando nada, esta vez el ruido está delatando el problema. Porque cada nuevo dato que sale a la luz alimenta una sensación cada vez más incómoda. Aquí hay demasiadas cosas que no encajan, hay demasiadas piezas que se mueven al mismo tiempo, hay demasiadas coincidencias para que la gente se quede tranquila. Y cuando un país entra en esa fase, la política deja de ser simple gestión y pasa a ser una batalla por la credibilidad. Y la credibilidad, cuando se rompe, cuesta muchísimo volver a levantarla. A mí me parece clave entender esto. El problema ya no es solo lo que se investiga, el problema es el clima de sospecha que se ha creado alrededor de todo. Porque cuando aparece el nombre de una persona, luego otro más, cuando se habla de contactos, de intermediarios, de cuentas, de presiones y de maniobras, la ciudadanía empieza a pensar que detrás de cada comunicado hay algo más. Y muchas veces, sinceramente, piensa bien. Y claro, cuando la justicia entra en juego, todo cambia de nivel. Ahí ya no valen los discursos de mitin ni las consignas de pasillo, ahí se requiere rigor, se requiere distancia, se requiere que nadie intente influir donde no debe. Pero en este país llevamos demasiado tiempo viendo cómo algunos tratan de empañar cualquier investigación que le roce. Y eso, lejos de tranquilizar, enciende todavía más a la opinión pública. Porque la pregunta que se hace mucha gente es brutalmente simple. ¿Quién controla realmente qué pasa en España? ¿Quién marca los tiempos? ¿Quién intenta frenar, redirigir o enterrar lo que no le conviene? Y cuando la respuesta no aparece con claridad, el sospechoso principal no es el ciudadano, es el poder. Y mientras tanto, el gobierno sigue atrapado en su propia trampa. Cada vez que intenta salir por un lado, le explota otro. Cada vez que quiere cerrar una grieta, se le abre una nueva. Cada vez que habla de estabilidad, aparecen movimientos que ponen en duda precisamente esa estabilidad. Y eso es lo que vuelve este escenario tan delicado. No estamos ante una sola crisis, sino ante varias crisis superpuestas. Una crisis política, porque la confianza está bajo mínimos. Una crisis institucional, porque cada choque entre órganos, informes o decisiones alimenta la tensión. Y una crisis moral, porque una parte enorme de la sociedad siente que la exigencia no es la misma para todos, y cuando el ciudadano ve eso, deja de mirar la política con interés y empieza a mirarla con hartazgo. Y ese hartazgo es peligrosísimo. Y aquí quiero ser muy claro. España no necesita más propaganda, no necesita más teatro, no necesita más asesores obsesionados con maquillar titulares. Lo que necesita es que se hable claro, que se expliquen las cosas, que se den respuestas, que nadie crea que puede esconderse detrás de una rueda de prensa o de una frase vacía.
porque el problema no es que existan escándalos, el problema es que cada vez hay más gente convencida de que las explicaciones llegan tarde, mal y a medias. Y cuando eso ocurre, el relato oficial se descompone. Empieza a sonar forzado, empieza a sonar nervioso, empieza a sonar como alguien que ya no está explicando hechos, sino intentando sobrevivir a ellos. Y ahí es donde la política se vuelve realmente peligrosa, porque ya no se gobierna para resolver, sino para resistir. Y gobernar para resistir siempre termina mal. Yo os diría una cosa, fijaros bien en el patrón. Cada vez que aparece una información incómoda, salen las mismas reacciones. Primero, negación, después, confusión, luego, ataque al entorno, más tarde un intento de relativizar, y si nada funciona, silencio. Mucho silencio. Pero el silencio no resuelve nada, al contrario. En política el silencio prolongado suele significar una sola cosa, que alguien está midiendo el coste de hablar. Y eso es precisamente lo que vuelve este asunto tan explosivo. Porque cuando determinadas personas saben más de lo que dicen, cuando otras guardan silencio y cuando los informes empiezan a señalar conexiones incómodas, el país entero entra en modo alerta. No hace falta exagerar nada para ver la magnitud del problema. Basta con observar cómo se mueve todo el tablero. Basta con ver quién se pone nervioso y quién intenta aparentar tranquilidad. Además, no olvidemos algo que muchos ciudadanos ya sienten en la calle, la sensación de que la política se ha alejado completamente de la realidad. Mientras unos se pelean por su supervivencia interna, la gente sigue pagando más, sigue soportando más incertidumbre y sigue viendo cómo se deteriora la confianza en casi todo. Y eso también forma parte de esta historia, porque cuando la clase política se obsesiona con su propia guerra, deja de escuchar al país real. Y el país real, os lo digo de verdad, está cansado. Cansado de titulares, cansado de excusas, cansado de que todo se convierta en una pelea de trincheras, cansado de que se manipule cada asunto para intentar mantener a flote una imagen que ya no convence. Porque la gente no es tonta, la gente ve cuando una explicación es sólida y cuando está agarrada con pinzas. Y aquí demasiadas explicaciones están empezando a sonar a eso mismo, a pinzas. Por eso hoy hay tanta tensión, porque no estamos ante una noticia aislada, estamos ante una acumulación de señales, y cuando las señales se acumulan, el mensaje es claro, algo no va bien. Algo se está rompiendo, algo está intentando ocultarse o, como mínimo, ganar tiempo. Y en política, ganar tiempo es casi siempre una forma elegante de decir que no se quiere afrontar el problema de frente. Ahora bien, también quiero decir una cosa importante. Esto no se resuelve con gritos, ni con fanatismo, ni con trincheras ideológicas. Se resuelve con luz, con documentos, con decisiones claras, con instituciones que funcionen sin parecer subordinadas a nadie. Porque si la ciudadanía percibe que la justicia, la administración o los aparatos del Estado están siendo usados como escudo político, la fractura será todavía mayor. Y esa fractura no solo afecta a un gobierno concreto, afecta a todo el sistema. Afecta la confianza en las reglas, afecta la percepción de igualdad, afecta la idea misma de que las instituciones están por encima de los partidos. Y cuando esa idea se debilita, el país entra en una zona muy peligrosa. Porque ya no se debate sobre gestión, se debate sobre legitimidad. Por eso yo os digo que estemos muy atentos a cada movimiento, muy atentos a cada nuevo dato, muy atentos a quién habla, quién calla y quién cambia de versión. Porque muchas veces la verdad no aparece en el gran titular, sino en la reacción de los que menos querían hablar, y ahí es donde suele estar la clave de todo. Lo que está pasando en España no es pequeño, no es un ruido más. Es una sacudida política que está dejando claro que el margen para la propaganda se agota. Y cuanto más intenten maquillar la situación, más evidente será que hay una batalla interna por el control del relato, por la defensa de ciertas posiciones y por evitar que la verdad termine haciendo más daño del que ya está haciendo. Así que hoy me quedo con una conclusión muy sencilla. Aquí ya no vale con decir que no pasa nada. Sí pasa, y pasa mucho. Hay demasiadas piezas en movimiento, demasiadas tensiones acumuladas y demasiadas preguntas que todavía no tienen una respuesta convincente. Y cuando eso ocurre, el país entero merece una explicación seria, no una representación. Yo seguiré pendiente de cada novedad, porque todo apunta a que esto no ha hecho más que empezar.
y cuanto más se aprieta el tablero, más se nota quién está temblando de verdad. Porque en política, familia, el que más grita no siempre es el más fuerte. A veces es simplemente el que más tiene que perder.